Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya vimos las tres figuras usadas por el Espíritu Santo en el apóstol, y es soldado, atleta y labrador. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla de los negocios de la vida no es porque sean ilícitos, sino en el asunto que estamos tratando es aquellos que fueron apartados como Timoteo de entre los apartados hijos e hijas de Dios para estar 100% en la situación de servir la mesa de los hijos e hijas de Dios en cuanto a la instrucción en el Evangelio del Reino. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No se está refiriendo solamente al momento de la carrera y de la competencia como tal, sino de la preparación que un atleta debe tener para poder llegar a esa competencia. En el caso en que Pablo está citando, había una preparación mínima de 8 meses con miras a los Juegos, fueran los olímpicos de aquella época o los sísmicos como lo vimos en Corinto. También habla del campesino, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y entendiendo la labor del campesino o de las personas del campo, y es que debe escoger la semilla, debe preparar la tierra, debe sembrar la semilla, debe regar la semilla, debe fumigar para lo de las plagas, etcétera, y entonces va a haber el fruto. Pero para eso hay que trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo no manda a Timoteo a que escudriñe a través de una actividad académica la revelación que le acaba de dar en cuanto a la comparación de lo que es militar en el ejército del Señor, o correr como atleta en su carrera, o estar en su campo como labrador. No, miren que la relación con Jesús es constante, es diaria y es en todo momento. Por eso él le dice, en vez de ir a tal o a tal o a tal, hombre, el mismo Señor te da entendimiento, métase con él. Y le dice el ejemplo de ejemplos, le ha dado algunos de militares, le ha dado algunos de deportes, le ha dado algunos del agro, pero ahora Pablo quiere recordarle a Timoteo que es que no se trata de ser labrador como tal, ni se trata de ser atleta como tal, ni se trata de ser militar como tal, sino que nuestro verdadero y máximo ejemplo es Jesucristo. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Cuando habla del linaje de David es porque hace referencia a que el Señor Jesús se hizo 100% hombre, siendo 100% Dios, porque él podía tener esos dos calificativos, porque para Dios no hay nada imposible, pues nosotros ya sabemos eso. Y cuando dice resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, no está refiriéndose solamente al hecho glorioso de su resurrección y levantarse sino que una vez resucitado, resucitó de una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. No hay que estarlo matando cada año en las fiestas religiosas. Dice, en el cual el evangelio también es un vehículo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un sistema que ataca. El sistema del mundo está en amplia oposición al sistema del reino. Ya está vencido el sistema del mundo, pero él opera en aquellos que, ignorando la revelación de la palabra, creyendo en Dios, no tienen acceso por su falta de dedicación, no sabría decirte, porque hay mucha gente que quiere dedicarse, pero como que no arranca. Pero en fin, el diablo y todas sus huestes y toda su parafernalia del sistema tiene y opera y tiene éxito en aquel, uno, que no ha nacido de nuevo, por lo tanto está a su merced, o dos, ha nacido de nuevo y no ha renovado su entendimiento, entonces abusa de su ignorancia, porque recuerden que la ignorancia lo priva a uno del conocimiento, y estoy refiriéndome al conocimiento valedero, no aquel que envanece. Dice, entonces en ese evangelio que Pablo ha vivido, en ese momento específico de su vida, él está encarcelado. A veces me he puesto a pensar que
lo que Pablo y sus seguidores, que a la vez seguían a Cristo, para los ojos del mundo como tal, debían significar menos que nada. ¿Por qué? Porque imagínate, el hombre estaba en prisión, estaba sufriendo penalidades en todas las áreas. Además, lo habían sentenciado como si fuera un malhechor e iba a morir. En esta carta, el apóstol ya queda listo para la foto eterna. Pero, si nosotros lo viéramos pasar, diríamos como que antítesis del éxito, ¿no? ¿Cuántos carros tienen? ¿Están muy embambados? ¿Viajan mucho? No, pues sí, viajan de una celda a otra. O sea, para los ojos del mundo no había como mucho que. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero en cuanto a la visión y a la revelación eterna, lo tenían todo. Entonces, de hecho, ahí vemos personas que fueron leales al sistema del mundo en el libro de Apocalipsis, que dice reyes de la tierra, pero también había gente que no tenía ese linaje. O poderosos de este mundo, pero también había pobres. Al sistema se le es fiel, no importa el estrato, pero la pérdida es mucha. Dice, en el cual, en ese evangelio sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Cuando se refiere a la palabra de Dios, es desde luego a la palabra del reino, que incluye todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque en ese momento la palabra apenas estaba escribiendo, la del Nuevo Testamento, la de la revelación. Pero cuánto más nosotros ahora tenemos mayor obligación, porque al fin y al cabo, por lo menos esta gente de Éfeso, a la cual estaba dirigida la carta en cabeza de Timoteo, podría decir, nos acaba de llegar la carta, pero nosotros la tenemos en papeles hace ya más de 2000 años. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo, entonces, le está diciendo a Timoteo, mire, en primer lugar, yo no le quiero ofrecer a usted éxito en las añadiduras, no las ha mencionado en todas las 2 cartas de Timoteo. Tampoco le puedo ofrecer que vaya a estar gozando de libertad. Yo estoy preso. Tampoco le puedo ofrecer todas estas cosas que el sistema del mundo ofrece o el evangelio mercenario ofrece. Yo le ofrezco como cuando Churchill convocó a los ingleses para hacerle frente junto con los aliados al gran enemigo en la Segunda Guerra Mundial, les dijo esta frase: solo les puedo ofrecer sudor y lágrimas. Entonces, con un llamado de esos, imagínate como quien se anima. Pero esto que estamos viendo es real. Qué tremendo es esas escamas que le coloca a uno la necesidad diaria del comer, del vestir o del beber, o de tantas cosas para cumplir. No le dejan ver a uno lo eterno. Sin embargo, estas 2 cartas están dirigidas a personas que ya han puesto la mira en lo eterno. Cuando el 3:16 de Juan dice, porque tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Volvemos al concepto de espacio-tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, inmediatamente, como venimos, el tiempo también es una religión. Fíjate, porque inmediatamente pensamos, vida eterna, entonces es después del sepulcro, después del ataúd. No, la vida eterna la estamos gozando desde ya. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y nosotros no andamos perdidos ahora y vamos a tener vida después del cajón. No, nosotros ya tenemos vida y ya no andamos perdidos. O sea que la vida eterna ya la estamos gozando. La que nos falta para gozar plenamente es la vida eterna del físico. Pero lo otro ya lo tenemos, y en Cristo Jesús resucitado ya tenemos la certeza también de esa vida eterna en un cuerpo caminante. Pero tan tremendo esto que la palabra de Dios no está presa, que han pasado 2000 años después de que se ha escrito esta carta, la escribieron ese sí es como el Salmo, no, te escribo desde la prisión. Entonces, ahí está, la escribe en la prisión y la palabra no está presa, ha viajado hasta nosotros. Bien. Por tanto, todo lo soporto, y aquí viene el gran pegamento. ¿El qué? El amor. Pablo, recuerden que era loco por Cristo, no bobo en Cristo. El Señor Jesús había llamado a sus seguidores a ser pescadores de hombres. Y hay un producto de nuestro trabajo que nosotros vamos a presentar en el Tribunal de Cristo, que nada tiene que ver
con aquello que perece, como la madera, el heno o la hojarasca. Allá el Señor no nos va a preguntar, escuche bien, después de ser salvos, ya tenemos el fundamento que es Cristo Jesús, ese sí es inamovible, pero allá el Señor nos va a preguntar, bueno, Betancur, sí, señor, cuénteme cómo está su saldo bancario. Ah, no, señor, si es por eso me devuelvo, ¿cierto? ¿Cómo estuvo en su parte académica? ¿Pasteleó o no pasteleó en sus estudios? ¿Cómo estuvo en el área de...? No, ¿sabes qué? Simplemente va a contabilizar, ¿quiénes escucharon aquí el Evangelio del Reino por el ejercicio ministerial o la vida cristiana de este hombre? Entonces Pablo, que acaba de decir lo de la vida eterna, ¿cierto? Dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Es decir, Pablo seguía en prisión incólume, creyendo en cada uno de las premisas que les había predicado y en una relación completa con el quién, con el rey del reino, que él podía soportar todo por amor a los que, una vez creyendo en Cristo Jesús, entraran a ser escogidos hijos e hijas de Dios, para que avanzaran en el conocimiento de Él, del Señor. Entonces, esto nos hace una... Yo sé que hay muchos que hemos sufrido por empresas, o por empleos, o por amores, o por enfermedades, pero el sufrimiento que Pablo tiene ahora está empapado en un gran amor, y es por los escogidos. ¿Por qué? Recuerden que, por ejemplo, en las cartas a los de Corinto, dicen que para presentárselos en aquel día a Dios, en el tribunal de Cristo. Entonces eso es lo que realmente va a tener, ni siquiera me va a decir cuántos hijos tuvo en lo natural, sino cuántos hijos e hijas tuvo en lo espiritual. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Entonces este amor inclusive va más allá de aquel que es capaz de dar todos sus bienes por los pobres. Uno puede hacer eso sin amor. Ananías y Zafira no estaban dando la mitad o parte del bien que vendieron por amor, lo hicieron por vanidad y por vanagloria. Entonces dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos, o sea los que también crean, también obtengan salvación que es en Cristo Jesús. Solo hay salvación en Cristo Jesús. En esta dispensación que a nosotros nos tocó, solo hay salvación en Cristo Jesús. Correcto. Antes de manifestarse Jesús, en su forma humana, tomando cuerpo a través de María, de ahí para allá, que el Señor cuadre. Después de que seamos llevados y quede gente acá, que el Señor cuadre. A mí lo que me debe interesar es que en esta dispensación que me ha correspondido a mí, que te ha correspondido a ti, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria ¿qué? Eterna. Si Pablo estuviera pensando en que su fin estaba en la siguiente ejecución que el emperador iba a ordenar sobre él, o ya había sentenciado, pues hubiera perdido el tiempo. Palabra fiel. Cuando habla de palabra fiel, recordemos que es como cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo, la cosa es seria y va en firme. Si somos muertos con Él, está haciendo referencia a que al creer en Cristo Jesús, realmente los muertos fuimos nosotros en la cruz del Calvario. Él, justo por los injustos, el que debía estar ahí era yo. Si somos muertos con Él, los que deberíamos estar ahí éramos nosotros, pero efectivamente al creer en Él, morimos. Pero también fuimos sepultados, pero también fuimos resucitados. Por eso dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, no solamente la invitación del Señor Jesús es a la cruz para morir y pagar en Él la deuda que teníamos, porque cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado, ¿cuál era? Muerte, por lo tanto con muerte se paga. No la del injusto, sino la del justo. Al nosotros incluirnos en Él, hemos pagado, pero también resucitamos. Ahora, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, si realmente creemos como decimos que creemos, vamos a vivir con Él y para Él. Pero también dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, el sufrimiento forma parte del Evangelio. Eso es lo que hoy en día no se ve por estar pegados de las añadiduras. Porque la prédica de añadidura es intrínsecamente diciéndole a la gente, no sufra más. Hombre, yo sé que Dios prospera, pero ¿y si no? Yo sé que Dios sana, pero ¿y si no? Yo sé que Dios te hace estar en paz con tus enemigos, pero ¿y si de pronto te añades más? Entonces, por estar enfocados en las añadiduras,
perdemos la visión de reinar con Él, no solamente desde el momento en que creemos en Él, sino también que está refiriéndose en lo que estamos mirando en Apocalipsis, porque es que la cosa no acaba ahí en el 17 que leímos hoy, ni en el 18 que leeremos después, ni en el 19, sino que termina en el 20, 21 y 22, en donde realmente estamos viendo un reino glorioso en el cual el rey es el rey y nosotros que somos sus hermanos pues vamos a estar ahí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora dice, si le negáramos, Él también nos negará, porque recuerda que el Señor Jesús dijo, el que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles, y de sus santos ángeles. Pero el que me niegue, yo también lo niego. Entonces hay una correspondencia en cuanto a gratitud. Hombre, si en Cristo Jesús yo recibo todo esto, lo menos que puedo hacer es para adelante con el testimonio. ¿Me hago entender en eso? Arrégleseme o no se me arreglen los problemas temporales. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí es una cosa que el Señor no puede hacer, y es ser infiel. Esta infidelidad, la que está hablando acá, es la que hablaba, se me desapareció la doctora, sería el rapto. Entonces, nos quedamos, vea, bueno, ahí, mire, resulta que una persona se dedica conscientemente a las obras de la carne. Pareciera ser, es que hasta qué punto puedo decir yo, la gracia en la sangre de Cristo Jesús derramada, ¿hasta dónde cubrirá o no cubrirá? Yo no me atrevo a decir eso. No me da. Lo que sí sé es que es mejor no jugar con eso. Correcto. Pero dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Hasta cuándo? No sé hasta dónde estira. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Jesús dijo, de los que me diste ninguno he perdido, en el Evangelio de Juan. Me imagino que el Espíritu Santo también dice, de los que me dejaron a mí el Padre y el Hijo, pues tampoco puedo perder ninguno. Y aquí viene a donde quería llegar, voy a ir un poco rápido. Pablo ahora cambia el tono, ha sido bien fuerte y enfático en lo que acaba de decir, pero también recuerden que en los primeros versículos, en el 2.2, dice, esto que has oído de mí en presencia de muchos testigos, también enséñaselos a otros. Busca hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Qué? Desde luego la doctrina. ¿Qué? Desde luego el estilo de vida. Pablo dice, recuérdales esto. Ahora, también estamos hablando con que Timoteo es un obispo con base en lo que vimos en la primera carta, en su capítulo 3. Timoteo ya no es el hombre nacido de nuevo que todavía está mirando qué hay ahí para mí. Timoteo ahora es el hombre maduro por el Evangelio del Reino, en que hay en mí para darle a Dios y a su obra. Entonces él, como pastor de esa congregación, como obispo de esa congregación, debía a través de la exhortación de la palabra y la enseñanza de la palabra, recordarle constantemente, recuérdales esto. Aquí también hace referencia al método que usted y yo encontramos en las Sagradas Escrituras. Usted que ha sido juicioso y juiciosa en la lectura de la palabra, va a notar, por ejemplo, que hay 4 evangelios. En muchos de ellos hay cosas que coinciden y se repiten, porque precisamente es el método de Dios, la repetición de la repetidera, porque a nosotros nos deben repetir muchas veces las cosas es la metodología correcta. Entonces, cuando habla de recuérdales esto, es insísteles una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo vean. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, porque tampoco se nos puede convertir en una mera competencia intelectual de cuánto sabemos nosotros del reino más que el otro, o en qué áreas hemos explorado, o qué tremendo conocimiento tenemos. Pero también recuerda que nos ha estado hablando de unos personajes en el capítulo 1 que estaban metiendo falsas doctrinas, y de unos personajes en el capítulo 2 que también estaban metiendo falsas doctrinas. Ahorita vamos a ver cuál era la falsa doctrina que estaban metiendo estos dos que ya mencionó en el capítulo. Dice, recuérdales esto exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Es decir, hay cosas que en vez de acercarnos a Dios nos apartan. ¿Yo para qué me voy a poner a explorar las falsas doctrinas si puedo estar bien asentado en la verdadera? Dice, lo cual para nada aprovecha.
Es esa comida chatarra que no sirve absolutamente para nada. Hay conversaciones que entre nosotros no se deben ni dar porque nada tienen que ver con la vida eterna, nada tienen que ver con darle la gloria a Dios a través de Jesucristo, nada tienen que ver con la gloriosa bendición de tener como habitante al Espíritu Santo, nada tienen que ver con el amor y la armonía que deben reinar entre nosotros de parte de Dios. Por el contrario, llevan a contiendas, dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Las personitas escuchando esto se van apartando de la verdadera doctrina y entonces se meten en limbos que a veces son difíciles de salir. Esto que viene a continuación es muy serio. Pablo le dice a Timoteo, le dice al que se dedica a la exposición de la palabra del reino. Hay versículos fuertes como esto. En Santiago dice, al que más se le da, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. No se está refiriendo al profesor de matemáticas, se está refiriendo a la persona que parándose frente a otros esboza la palabra de Dios, y ya no estamos hablando solo de la de Moisés, la palabra que estaba escondida detrás del velo, sino a la que ya está a cara descubierta por la revelación en Cristo Jesús. Entonces les dice a los que están al frente, les dice, procuren con diligencia presentarse a Dios como aprobados. Es decir, que usted sabe, es que uno sabe cuando está enseñando mentiras. A no ser pues que esté guiado por una falsa doctrina que está engañado y engañando a otros. No, aquí estamos hablando de que conscientemente yo debo estar delante de ustedes casi que temblando. ¿Por qué? Porque de lo que les enseñe depende la salvación de sus almas, y no solamente la de ustedes, sino también la mía. Entonces debo presentarme aprobado en dos direcciones. Primero, la doctrina, que sea sana, con base en la palabra revelada de Dios. Y segundo, el estilo de vida. Ya nos lo dijo en la primera carta, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de tu manera de vivir y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Entonces, esta es una profesión. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, aquí estoy. He visto el ejemplo de la milicia, aquí estoy, buen soldado. He visto el ejemplo del atletismo, aquí estoy, buen atleta. He visto el ejemplo del labrador, guau, ¿sí o no? Ahí estoy. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que sabe que no tiene nada enredado. Que usa bien la palabra de verdad. Es decir, usar bien la palabra de verdad es trazarla con rectitud. En el libro de Amós hay referencia a la construcción y muestra una plomada que está mirando la rectitud de un muro. Cuando estamos hablando de usar bien la palabra de verdad es para lo que es. Uno, porque es la comunicación del Padre de los cielos en Cristo Jesús para su creación. Dos, porque solo en Cristo Jesús, según la palabra, hay salvación. Y consiste en tres grandes áreas. La primera, que Jesús fue a la cruz del Calvario y lo asesinaron, fue muerto. La segunda, que fue sepultado. Y la tercera, que resucitó. Y todo eso conforme a las Sagradas Escrituras. Cuando habla de la palabra de verdad, recuérdenme, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Renovando. En este momento Pablo estaba entregando la carta, estaba recién escrita, todavía olía tinta. Pablo acá se está refiriendo al Antiguo Testamento. La exposición de las Sagradas Escrituras en las congregaciones del tiempo que estamos haciendo referencia era sobre los rollos concernientes a la palabra de Dios escrita por Moisés y por los profetas, incluyendo los salmos. Entonces dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, cuando Pablo dice que usa bien, debe ser que hay obreros que no son aprobados, que no usan bien la palabra de verdad, que no cuidan ni la doctrina ni su manera de vivir, y hay gente siguiéndolos. Entonces dice que usa bien la palabra de verdad, y le dice a Pablo a Timoteo, pero escuche, en aras del conocimiento no se meta en peleas, porque hay peleas académicas y doctrinales en las cuales no hay que meterse porque no llevan a ningún lado. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Es que esto no se trata de ganar, se trata de que los que estamos en la sana doctrina y viviendo conforme a ella, ya ganamos.
¿Sí me hago entender? Entonces, es como cuando usted está ahí en el semáforo, permítame el ejemplo, y usted tiene un carro que tiene 2000 centímetros cúbicos de potencia en el motor. Y de pronto hay alguien en un vehículo que tiene 500 centímetros cúbicos. Y empieza ahí. Entonces usted debe pensar, bueno, un momentico, ¿yo para qué me voy a poner a hacer una carrera loca con este? Si yo sé que con los 2000 centímetros cúbicos que tengo ahí, gano sobrado, ¿sí o no? Cambio ahí, así es el de la falsa doctrina. Es pura bulla, puro humo, puras explosiones, pero no llevan a ningún lado. Entonces Pablo le está diciendo, hey, guarde mesura con su conocimiento, muévase más en amor. Y le dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Mira, de aquí viene la palabra profanar. Resulta que por meterse a veces uno en discusiones sobre vanas palabrerías, de falsas doctrinas, resulta dañando lo bueno que uno sí tiene. Entonces dice, porque conducirán más y más a la impiedad. De impiedad viene la palabra impío, es decir, aquel que no tiene piedad. Y la piedad a la que se está refiriendo el apóstol con la sana doctrina y con la buena manera de vivir es la piedad que es en Cristo Jesús. Recuerden que en la primera carta vimos que es el misterio de la piedad, ¿sí? Que consistía como en 6 cositas, que había sido manifestado en carne, que había sido justificado por el Espíritu, que había sido visto por los ángeles, que había sido predicado, que había sido recibido y que había sido entregado arriba en gloria. Entonces dice, porque conducirán más y más a la impiedad. No sabría cómo hacerle suficiente énfasis a esto. Entre más se mete usted a discutir con los que andan en falsas doctrinas, más fácil pareciera ser de que te vas a enredar tú. No por tu falta de conocimiento, sino que por meterse en esto, te dejas de entrenar en lo que sí es y con los que sí son. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Es muy importante eso. Pablo le está hablando a Timoteo, un hombre con la mente ya renovada. Timoteo aquí no está pensando, ¿habrá o no habrá resurrección? ¿Será que sí o será que no? No. Aquí viene. Y su palabra, o sea, las falsas doctrinas, miren lo que dice, carcomerá como gangrena. Tal vez cuando hay un golpe en una de nuestras extremidades o parte del cuerpo y no se le atiende, esa parte se gangrena. La sangre deja de circular como es y se vuelve mala. Hay otra versión, no sé cuál de ellas, si le das por ejemplo ahí comparar, si eres tan amable, a este versículo, al 17 en la parte A, habla de cáncer. Su palabra carcomerá como cáncer. Es decir, las falsas doctrinas son eso dentro de la vida espiritual del ser humano, y más todavía aquellos que nos preciamos de nacer de nuevo. Dice, de los cuales, aquí están los pacientes, siempre se me olvida este par, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora, Himeneo y Fileto no eran un par de borrachos en la congregación, o que estaban yendo donde las rameras, o que se habían robado un banco. No, Himeneo y Fileto por fuera hasta se veían bien, inclusive podrían ser más limpios exteriormente que muchos. El asunto de Himeneo y Fileto es que tenían un problema de doctrina garrafal. Porque es que la medición del termóstato de esto, el termómetro de esto, la varilla medidora de aceite de esto, no es tanto por lo exterior, sino por lo que hay por dentro. Este Himeneo y Fileto, uno de ellos ya mencionado anteriormente, dice que se desviaron de la verdad. Mire esta palabra, se desviaron. Es como en algunas competencias, por no estar bien señalizada la cosa, ahí va, usted arranca de la meta feliz y cuando menos piensa, pasó en estos días en una de estas vueltas de ciclismo, resulta usted como en el barrio que no era, y dónde está la gente, y fue que se metió por otra ruta, se desvió. Uno empieza, señora, micrófono, no, vaya, corra. Léamela, por favor, señorita doña Yolanda. ¿Qué versión es? Biblia Dios habla hoy. Dígala. Dice, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Eso es lo que sucede con Himeneo y Fileto. Y Fileto. Ahora, miren el cáncer que generaban Himeneo y Fileto en cuanto a la doctrina. Ellos se desviaron de la verdad y miren lo que decían. Diciendo que la resurrección ya se efectuó.
esta gente podía estar en una de estas dos corrientes. Algunos creían que no había resurrección tal hacia el futuro, sino que la resurrección era espiritual, de manera que si yo creía en Cristo Jesús, por mi cambio de vida, ya había resucitado y entonces a eso se refería, ¿correcto? O habían llegado a otro punto más drástico, era que la resurrección como tal ya se había efectuado y que los que habían resucitado ya habían resucitado y el resto yo no entiendo en qué iban a quedar. Esa es una desviación de la buena doctrina. Apartan a la gente de la verdadera fe y carcome como gangrena, Señor. Momento. ¿Y no será que también esa resurrección que ellos decían era en Cristo? O sea, ya se había hecho la resurrección en Cristo. Ya de ahí para adelante no seguía nadie más en resurrección. Exacto. Gracias por expresarlo así. Eso fue lo que quise decir en la segunda cosa, pero no me acordaba bien. Gracias. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, y trastornan la fe de algunos. Ahora, este asunto de trastornar la fe de algunos es porque algunas ovejitas merecen mucho cuidado, son tan frágiles, por eso necesitas un corazón lleno de amor por causa de los escogidos, porque si no, no te va a importar que se pierdan. Ah, eso fue él. No. Entonces, algunas personas vienen corriendo bien en su fe. Harta lidia les ha dado salir de allá de toda esa bacanal en que vivían, ya aceptaron que son nuevas criaturas, están renovando su mente, ahí van creyendo y llega uno y ¡pum! Y los tuerce. Ya no los invito otra vez a beber, ¿sí? Ni a todas esas cosas, sino que los tuercen. No, es que la resurrección ya se efectuó, entonces cada uno ahí varado. Y resulta que es que la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Ni siquiera es la muerte, ni siquiera es la sepultura, es la resurrección. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, que es que parece por donde iban estos, entonces van en nuestra fe. Si Jesucristo no resucita, pues nosotros tampoco. Entonces dice, y trastornan la fe de algunos. Y aquí viene, pero el fundamento de Dios está firme. Cuando habla de fundamento, está refiriéndose no solamente a Cristo Jesús, que es el eje de todo esto que estamos hablando, sino que también es el cuerpo, es decir, todos aquellos que hemos nacido de nuevo y como piedras vivas conformamos el cuerpo de Cristo como hijos e hijas de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, gente como Himeneo y Fileto, yo no sé cuántos creyentes había en la congregación de Éfeso, pongámosle 10. De 10, 2 mal encaminados, o sea que la mayoría se sustenta en la verdadera doctrina. Pero estos dos hacen un escándalo en cuanto a la resurrección y desvían la fe de algunos. Entonces Pablo viene un momentico. Es que así ellos digan eso y estén en una falsa doctrina, así algunos se desvíen, el fundamento, es decir, aquellos que en Cristo Jesús están sólidos, sigue firme. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Recuerden la impronta. Teniendo este sello. Y es una premisa, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, a Dios no se le pierde ninguno de los que son de Él. Si esta gente, ya lo vimos en la segunda carta de Juan y en la tercera, y algo en la primera, él habla también de estas falsas doctrinas. En el caso de las 3 cartas de Juan, la falsa corriente era que era imposible que Dios se hiciera hombre y viniera en carne. O sea, que sí había un Cristo, pero que no era Jesús, porque como Dios iba a ser hombre. Esa es una falsa doctrina. Entonces Juan dice allá en sus cartas, dice, de entre nosotros salieron. Eso no significa que de entre nosotros salieron, sino que nunca estuvieron. Pero si hay gente muy bien enrutadita que después de haber estado se desvía, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Permítame no tener afán aquí en esto. En Números capítulo 16 está la famosa rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ellos querían el sacerdocio, por lo tanto querían desconocer la labor de Aarón. Moisés entonces dice lo siguiente, cada uno hágase su incensario. Le suplico que en casa lea Números 16. Entonces estos príncipes hicieron su incensario. El incienso solo lo podían ofrecer el sumo sacerdote. Y entonces Moisés dijo, y el que Dios decida que es suyo, ese es. A eso se refiere acá Pablo. En esta congregación en Éfeso
había gente que inclusive reclamaba una mayor preeminencia que la del apóstol Pablo como guiador de estas personas. Entonces dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios siempre sabrá quién es de quién. ¿Sí me hago entender? Bueno, y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, también he sacado del mismo pasaje de Números, porque Dios le da la orden a Moisés, dígale al pueblo que se aparte de las casas de Coré, Datán y Abirán, porque voy a hacer en ellos un prodigio. Y preciso, se abrió la tierra y se los tragó, a ellos, a sus bienes y a sus descendientes. Correcto, los que se apartaron, si no se apartan se van al mismo hueco. Entonces por eso dice, apártese de iniquidad. La iniquidad es todo aquello que me aleja de la sana doctrina. Entonces, yo me debo apartar no solamente de los pecados de carácter, como lo vemos en Gálatas capítulo 5, en Romanos capítulo 1, de pronto hay un poquito en Primera de Timoteo, en fin, ustedes ya conocen estos caminos, pero también de los de doctrina. Pablo reprende en Galacia severamente a Pedro cuando Pedro, después de que vinieron de Jerusalén otros judíos como él hasta ese momento comía con los gentiles y se sentaba con ellos, inmediatamente se le vino la imagen religiosa, y hasta Bernabé en esta hipocresía participaba, y Pablo les dijo, no, un momentico, eso no es así. Porque si de algo sirviera ser judío solamente de nacimiento, entonces nosotros no hubiera tenido necesidad prácticamente de venir Cristo, porque éramos muy buenos. Entonces dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí trae el ejemplo de una casa. Pero en una casa grande, dando a entender lo grande que es este mover del cuerpo de Cristo, pero también la sencillez de Pablo para explicar las cosas con un sencillo apartamento, ¿sí? Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sí, la vajilla que la señora siempre guarda para cuando venga sino también de madera y de barro. Ambos son útiles, pero no todos tienen el mismo valor. Ahora, Pablo no está diciendo que Himeneo, ¿cómo se llaman, señores? Y Fileto tuviesen algún valor dentro de la casa grande que es la iglesia del Señor. No, es que ni alcanzaban a eso. Pero en una casa grande hay utensilios de oro y plata, también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, en el mismo plato donde comes, aunque tú ames mucho tu inodoro, no comes ahí. ¿Sí? Entonces en este camino usted se va a encontrar con gente que realmente es usada por Dios para fines nobles, como eran Timoteo, como eran Pablo, como eran todos los ancianos que había en Éfeso, pero también hay personas que se van a desviar y resultan siendo para usos viles. Entonces, ¿qué ocurre? En la casa yo debo procurar siempre es tener los utensilios que son los que sirven. ¿Para qué va a tener chatarra ahí? Basura. Usted llega a algunas casas y no encuentra mejor dicho, para encontrar algo es muy difícil. ¿Por qué? Por el desorden que hay. En vez de tener algunas cosas específicamente que sí sirvan, tiene una cantidad de cosas que no sirven. Entonces Pablo dice, ya acabo de decir, apártese de iniquidad, pero aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. Entonces, lo que él está usando como ejemplo es lo que está diciendo, límpiese de las falsas doctrinas. 1, no participe en ellas. 2, no se meta en vanas palabrerías. 3, no se ponga a contender a ver cuál de los dos más sabe, porque de pronto en el concurso del saber usted pierde. No porque no sepa, sino porque se desvía. ¿Están aquí, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Esto es muy importante, por eso no puedo parar. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y aquí viene lo del amor. Mire cómo es el amor. Pablo le está enseñando a Timoteo que aún personas que hayan militado o estén militando en falsas doctrinas, si llegan a tener misericordia de parte de Dios, se pueden salir de ahí. Qué interesante esto. En la rebelión que les hablé ahora de Números capítulo 16, participaron realmente 4. Uno era Coré, otro era Datán, otro era Abirán y otro era On, el hermano sobre. Entonces, pero a los que se traga la tierra es a Coré, Datán y Abirán. De On no se vuelve a decir nada. Pareciera ser que On dijo, no, esto está muy...
Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Mire, santificado, recuerden, apartado, esta palabra no tiene ningún misterio, apartado, útil al Señor, dando a entender que los que andan en falsas doctrinas son además inútiles. Y dice, y dispuesto para toda buena obra. Qué lindo esto. Lo que Pablo intenta decir acá es que te vuelves en un instrumento útil. Imagínate, Juan. Imagínate, Pablo. Imagínate, John. Imagínate, Gladys. Imagínese, Alejandra. Que Dios a ti te tenga de tanta utilidad que te pueda decir, hija, me haces el favor y hace esto. ¿Por qué? Porque estés limpio en cuanto a doctrina. ¿Por qué? Porque no andes en esas palabrerías. ¿Por qué? Porque estás diligentemente aprobado. ¿Por qué? Porque trazas bien la palabra. ¿Por qué? Porque le has dedicado. Hasta el momento, miren que Pablo no está elogiando ninguna carrera universitaria. Pablo no está elogiando ninguna carrera empresarial o ejecutiva. No, Pablo siempre está pensando en lo de la vida eterna. Cuando Pablo llegó al Señor, todo lo demás pasó como a último lugar. Dice, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Pablo era un hombre de unos 40, Timoteo era un hombre de unos 40 años. Cuando habla de pasiones juveniles, está hablando de que es posible, mejor dicho, la persona que está al frente, como Timoteo, a la vez que ese ejemplo es el foco de los ataques. Entonces, las tinieblas, los espíritus inmundos, la misma carne que debe ser siempre cegada de la conducta del que está al frente o de la que está al frente, también vas a ser, eres foco de toda la gracia de Dios, pero eso también es foco de toda la atención del enemigo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, huya de las pasiones juveniles. Ahora, ¿cuáles son las pasiones juveniles? Todas las que son hormonales, las que son etcétera, etcétera, etcétera. Pablo le está diciendo, no que les haga frente, sino que salga ¿qué? Huyendo. Huye de las pasiones juveniles. Qué bonito que le diga eso a Timoteo. Porque Pablo, vuelvo y le recuerdo, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, y de la doctrina que predicas. En últimas, el principal enemigo de uno es uno mismo. Huye de las pasiones juveniles y sigue. Entonces le da, no es solamente huir, sino reemplazar la justicia, que ya sabemos que es todo lo que es equidad en este caso, la fe, que es la confianza que tenemos de nuestro predicamento en Cristo Jesús, el amor indudable, el fruto del Espíritu Santo, el ágape de Dios, y la paz, refiriéndose, estoy en paz con Dios. Recuerden que estábamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Por el pecado en el que habíamos nacido y por los pecados que cometíamos, pero ahora hemos vuelto en amistad con Dios, pero además me lleva una paz y una armonía con los demás. El pelietas no tiene lugar acá. Los pelietas están en las falsas doctrinas, o están en los hermanos que naciendo de nuevo no han renovado su entendimiento y siguen montados en su caballo llamado ira. Entonces dice, estas cosas que vas a seguir, la justicia, la fe, el amor y la paz, Pablo me recuerda que no estoy solo, que lo haga con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, he creído en Jesús, en lo que hizo en la cruz, en lo que hizo en su sepultura y en lo que hizo en su resurrección. Entonces, esa es la asociación que yo debo procurar. Por eso me gusta mucho lo que el apóstol Pedro dice, que los que no han nacido de nuevo y eran nuestros amigos, ahora nos ven en estas y se ríen de nosotros. Y les parece extraño que no sigamos corriendo con ellos en la misma disolución que antes y nos vituperan y nos calumnian. Entonces, por eso hay un cuerpo de hermanos y hermanas que han nacido de nuevo y están en esto de darle gusto a Dios, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechan nuevamente las cuestiones necias e insensatas, las falsas doctrinas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, estas contiendas, una pelea por lo general no nace grande, empieza chiquita, se siembra ahí y eso va creciendo, como el cáncer al que hace referencia la versión que leyó Yolanda, o la gangrena, que es la versión que estamos exponiendo hoy, sabiendo que engendran contiendas. Y aquí viene una recomendación que nos sirve a todos.
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Casi que debe gritar en silencio. Es decir, estamos tan convencidos del asunto y permeada nuestra mente y nuestro entendimiento por el ejercicio juicioso de la lectura de la palabra y de creer en ella por el Espíritu Santo que nos la revela, que nosotros, uno, somos inamovibles de lo que creemos, y dos, no tenemos que gritar o amarrar al otro para que crea. Es más, al que está en falsas doctrinas, usted lo va a detectar por esto: fácilmente pierden la paciencia. Cuando empiezan a ser confrontados por las verdades de la palabra, se van saliendo de la ropa y van subiendo el tono de voz, como cuando uno en la casa, cuando pierde el control, va subiendo el tono de voz y lo que está perdiendo es el control de todo. Entonces dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, y aquí viene, sino amable. O sea, es un amor firme. La amabilidad no implica debilidad, sino decencia de reino, sino amable para con todos. Dice, apto para enseñar. Desde luego enseñar las Sagradas Escrituras. A mí no me inviten a hablar de filosofía, de Sagradas Escrituras. Apto para enseñar las Sagradas Escrituras, porque acaba de decir que trace bien la palabra de verdad. Sufrido, es decir, da la idea del atleta que tiene una meta y no es todo un paseo color de rosa a la trotada. Hay momentos en que te querés morir, pero él persiste porque tiene un objetivo. Lo mismo, para tener esos logros. Entonces, cuando habla de sufrido para enseñar, es que puede soportar inclusive maltratos en aras de ganarme algo para o a alguien para el Señor. Y aquí viene, que con mansedumbre, una cosa es ser manso y otra es, dicen las abuelas, menso. De Moisés se dice, Números capítulo 12, que era el hombre más manso sobre la tierra. Es tan bonito que el Señor Jesús en Mateo 12 dice, aprended de mí, o en el 11, que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. La mansedumbre es un acto heroico del nacido de nuevo, no una claudicación de cobarde. La mansedumbre es algo extraordinario, viene por el Espíritu y del Espíritu. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tenemos que meternos en el contexto, los que estaban enseñando falsas doctrinas, hasta donde se dejen. Y aquí viene, ¿quién es el que decide? Por si quizá Dios, la soberanía, míralo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ojo, aquí no estamos hablando, Doc, de el que se va otra vez a pecar y todas las cosas de la fumada de marihuana. No. Eso, aquí no estamos en esto, aquí estamos con tipos que no tienen vicios, pero están completamente desviados de la doctrina. ¿Cuál de las dos cosas más peligrosa? No sé. Entonces dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Lo que está diciendo es, la pudieron haber conocido y se desviaron, la perdieron. Para volver a ella la tienen que volver a conocer. Y recuerden que nuestra lucha es contra sangre y carne. Y estas personas escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. Los de falsas doctrinas son marionetas en manos de demonios orquestados por Satanás. Oremos. Padre, gracias por este tiempo especial en el que nos has permitido venir, Señor, permanecer. Gracias por la disciplina que nos has dado, por la voluntad que has colocado en nosotros. Como veíamos ahora, tú eres el que coloca en nosotros el querer y el hacer. Gracias porque nosotros también estamos proyectados hacia esa vida eterna, pero viviéndola desde ya. Porque tanto nos has amado que has enviado a tu Hijo unigénito para que nosotros que hemos creído no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, y no está para el futuro, sino que es desde ahora. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Entendemos perfectamente de que tú fuiste quien dijo, Señor, que nosotros no tenemos que andar preocupados porque hemos de comer, que hemos de beber, que hemos de vestir, que son cosas importantes, pero en eso viven pensando los que no han nacido de nuevo. Que nosotros nos ocupemos de esto que estamos haciendo, de escudriñar lo que es el reino y su justicia, y esas cosas nos serán añadidas, son las que nos perseguirán a nosotros y no nosotros a ellas. Salimos de este lugar, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.